Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestro estudio cronológico del Nuevo Testamento. Seguimos adelante con los viajes que hemos emprendido con el apóstol Pablo. Lo hemos dejado en el tercer viaje misionero y ahí le hemos acompañado en estos 3 viajes. Y estamos todavía en él, no hemos acabado este último viaje que empezamos a ver el miércoles pasado. La idea es terminar de verlo hoy con el último de los libros que él escribe en su viaje más largo, que es el libro de los Romanos. Así que vamos directamente a este libro, el libro de los Romanos, que es el último de los libros, como digo, que Pablo está escribiendo en este último viaje misionero que él hace. Recordar entonces, ¿no?, que estamos siguiendo cronológicamente el libro de los Hechos de los Apóstoles y hemos ido viendo cómo esa promesa de que me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, pues Lucas está interesado en demostrar que con datos y con hechos, que así fue, que realmente los discípulos fueron obedientes y siguieron el mandato que Jesús les dio y empezaron a salir, ¿verdad?, desde Jerusalén, ahí en el templo, a las personas que estaban cerca de donde ellos estaban, y fueron progresivamente avanzando en su radio de acción, pues hasta llegar a los confines de la tierra, del mundo que ellos conocían. Y aquí tenemos justo a Pablo en este último viaje, hasta Europa, hasta Grecia. Y vamos entonces a continuar con esto. Vamos a terminar hoy el tercer viaje misionero de Pablo. ¿Qué ocurre después de ese tercer viaje? Porque vuelve a hacer otro viaje, aunque ya no es misionero, lo vamos a ver también, un viaje a Roma que él hace. ¿Y qué le ocurre básicamente en ese tiempo? Con esto prácticamente terminaríamos el libro de Hechos de los Apóstoles hoy, así que la idea es esa, cubrir hasta el final del libro de los Hechos de los Apóstoles y un poquito más adelante, en unos años que no están mencionados en la Biblia, pero que históricamente los conocemos. ¿Les parece bien entonces lo que tenemos para hoy? Bueno, pues vamos adelante con ello. Tenemos aquí entonces Romanos. El tema de este libro principal, el principal tema de este libro de Romanos es el tema de la justicia, la justicia de Dios. Vamos entonces a ver de qué habla este libro, por qué se escribe, quién lo escribe, como lo venimos haciendo con cada libro. Entonces dice que en la época de Pablo, Roma entonces era la ciudad más importante del Imperio Romano, era la ciudad más influyente del mundo, y como ciudadano romano que Pablo era, pues su intención era obviamente llegar a Roma y predicar en Roma. Es como, pues yo no sé, a un futbolista le gusta debutar en el campo, en un buen campo de fútbol. Pablo, siempre hemos dicho que la estrategia de él en sus viajes, cuando llegaba a una ciudad, buscaba los lugares más grandes, más influyentes, de más paso, de más tráfico de gente, y él siempre buscaba eso, ¿no?, que con un solo impacto puede llegar a muchos. Entonces, claro, en su mente siempre tenía Roma, ¿verdad? Era la ciudad más importante, más grande del imperio, y yo creo que él lo decía: tengo que debutar en ese campo, tengo que jugar allí, como sea, ¿no? Tengo que hacer un buen partido en Roma también. Así que en su mente siempre estaba el hecho de un día poder llegar a Roma, que era uno de los lugares ya más lejanos también que se conocían. Así que él era ciudadano romano y deseaba, como tal, pues predicar a su gente, y en esta gran ciudad de Roma, era la ciudad imperial. Se estima que Roma podía tener unos 4 millones de habitantes en ese tiempo. No está mal, ¿no? 4 millones, está bien. Y gozaba en ese tiempo también de paz, prosperidad y orden. ¿De acuerdo? Eran las características de esa ciudad. Durante ese ambiente se funda la iglesia en Roma, y estaba prosperando, y durante un tiempo la paz de Roma permitió que el crecimiento de esta iglesia prosiguiese. Aunque esto terminó cuando el infame Nerón comienza su diabólica persecución contra los cristianos. Ya recuerdan el famoso incendio de Roma, ¿verdad?, que se quemó una gran parte de la ciudad. Este loco, por así decirlo, ¿no?, prendió fuego a todo esto, y para librarse de las culpas pues tenía que buscar un chivo expiatorio a quien echar las culpas, y adivinen en quién pensó. Pues los cristianos. Estos son los mejores a los que se les puede culpar de este asunto. Así que se culpó a los cristianos y empezó toda una persecución, etcétera, etcétera. Las cosas entonces cambiaron en Roma. La iglesia de Roma no está fundada por Pablo, creo que luego más adelante lo comentamos en las diapositivas. No la fundó Pablo, de alguna manera. Bueno, creo que lo vamos a dejar para más adelante. La iglesia, aquí está, la iglesia de Roma no la fundó ningún apóstol, si bien no se sabe a ciencia cierta quién fue el que fundó la iglesia en la ciudad de Roma.
Se supone que la inició alguien que conoció la fe en otro lugar y que trajeron su fe consigo a Roma después de ser salvos, a lo mejor en el día de Pentecostés. Recuerda que en el día de Pentecostés dice que había venido gente allí de todos los lugares, ¿verdad? Cuando Pedro se pone a explicarles lo que estaba pasando, la venida del Espíritu Santo y cómo estaban hablando en distintas lenguas y cada uno les oía hablar en su propio idioma. Dice que ahí había partos, medas, había gente de todos los lados, ¿verdad? Habían acudido a esa fiesta. Pues probablemente, quizá alguien de los que estaba ahí era de Roma, y cuando volvió a Roma, pues se llevó esta noticia, se llevó este evangelio que Pedro en ese momento predicó. O en alguno de los 2 primeros viajes misioneros de Pablo, o de alguna otra manera, nunca sabremos. Nunca sabremos quién exactamente llevó la fe a Roma y empezó a fundar esta iglesia. El caso es que se sabe que ahí hubo una iglesia y que Pablo tuvo relación más adelante con ella, ¿de acuerdo? Aunque había algunos judíos en esta iglesia, principalmente estaba compuesta por personas gentiles, ¿de acuerdo? Había judíos, pero el grueso de la iglesia lo componían personas que no eran judías, o sea, gentiles. ¿Quién escribe este libro? Bueno, pues sin duda el apóstol Pablo, es el escritor de la carta a los romanos. ¿En qué fecha la escribe? Durante el tercer viaje misionero. Que hemos estado viendo. Ya hemos dicho que escribió las 2 cartas de Corintios y ahora está escribiendo también la carta a los romanos. Durante este tercer viaje misionero, la ciudad desde donde Pablo escribe es la ciudad de Corinto. En esa ciudad, al final del viaje, pasó un periodo como de 3 meses ahí con ellos. Recuerdan de la iglesia de Corinto, ¿no? Ya hablamos de cómo era la ciudad, de la inmoralidad que reinaba en la ciudad, cómo esto se metió a la iglesia y los problemas que esto acarreó para Pablo. Decíamos que tenemos 2 cartas que se guardaron, primera y segunda de Corintios para nosotros, pero que realmente son segunda y cuarta, de al menos que se sepa, 4 cartas que Pablo les envió, aparte de los viajes personales que él hizo a la ciudad y a la iglesia para confrontar los problemas y muchas otras. Los teólogos creen que fue en numerosas ocasiones, aunque no hay registro bíblico. ¿De acuerdo? Entonces, en una de esas ocasiones en las que Pablo estaba lidiando con esta iglesia problemática en Corinto, se pasó allí 3 meses y en ese tiempo, estando allí lidiando con ellos, les mandó esta carta o escribió esta carta a la iglesia en Roma. Él se enteró que en Roma había una iglesia ya que alguien había fundado y les quiere enviar una carta. Más adelante vamos a ver el porqué de mandarle esta carta. Desde allí, desde Corinto, él ya se disponía a ir a Jerusalén para llevar la ofrenda a los necesitados de allí, la cual sitúa esta carta cerca del año 57, dice, más o menos después de Cristo. ¿De acuerdo? Su intención era recaudar en este viaje, tercer viaje misionero que Pablo hace, su intención es recaudar dinero para llevarlo a la gente, a los necesitados, los cristianos necesitados en Jerusalén. Y entonces, desde allí Corinto ya es que va a volver hacia Jerusalén, pero antes, en este tiempo, escribe la carta. El apóstol Pablo menciona 2 veces, este es el propósito ya, ¿cuál es el propósito de escribir esta carta? 2 veces menciona que la escribe porque ha querido, en varias ocasiones, Pablo ha querido visitarles, pero no se pudo, por diferentes circunstancias, quizás, pues no sé, por la navegación, porque estaba ocupado haciendo otras cosas. Él dice, varias veces he querido ir a verles, pero no he podido. Entonces, como diciendo, no quiero demorarlo más, tengo cosas que decirle, y como no puedo ir yo en persona, pues he decidido mandarles esta carta. A diferencia de otras iglesias, como por ejemplo la iglesia de Corinto que acabamos de hablar, la iglesia de Roma no parecía tener grandes problemas, ni doctrinales, no se habían metido todavía ahí los judaizantes o no habían ido a darles problemas a esta iglesia, probablemente por el hecho de que Pablo todavía no había ido. Seguramente si Pablo hubiera visitado la iglesia en Roma, ya habían ido detrás los judaizantes a hacerle la vida imposible, pero como Pablo no había ido, pues no habían entrado todavía a esa ciudad, no habían llegado problemas, digamos, doctrinales con estos falsos maestros que se estaban infiltrando en las iglesias y enseñando cosas distintas a las que Jesús había enseñado, ni tampoco había grandes problemas prácticos como ocurría en la iglesia de Corinto, ¿verdad? Sin embargo, aunque no existían estos problemas, Pablo tenía en su corazón escribirle esta carta. Les escribe probablemente, entonces, si no había problemas de un tipo ni de otro, les escribe probablemente para buscar el apoyo de esta iglesia para financiar sus esfuerzos misioneros. Probablemente tenía en mente seguir haciendo viajes y seguir fundando otras iglesias o visitando las que ya estaban abiertas, y probablemente encontró o pensó que en Roma sería una ciudad grande y quizá podría encontrar otro punto de apoyo para estos esfuerzos evangelísticos que él estaba haciendo.
entre esas metas que él tenía era venir a este país, venir a España también, como dice aquí, ¿verdad? Estaba en esas metas que él tenía, en esos propósitos que él tenía de viajar y de llevar el Evangelio, en su corazón estaba España. No se sabe a ciencia cierta si al final llegó. La Iglesia Católica básicamente mantiene que sí, que llegó a España el apóstol Pablo, pero no se sabe a ciencia cierta. Algunos teólogos opinan que sí, otros teólogos opinan que se quedó solamente en una intención y que realmente nunca llegó a estar. Pero bueno, de ciencia cierta no lo sabemos. El caso sí sabemos que en su corazón estaba el querer hacerlo, y probablemente Roma fue un lugar donde él quería ir para intentar buscar apoyos para llegar a España y a otros lugares donde él quería ir. También les escribe para enfatizar la universalidad del Evangelio de Cristo. Es decir, que el Evangelio es tanto para judíos como para gentiles. Pablo quería dejar esto bien sentado, ¿verdad? Ya tenía esa carta del Concilio de Jerusalén y había sido respaldado por la Iglesia de Jerusalén, y él quería hacer llegar esta idea de que el Evangelio no es solo para los judíos, que es tanto para judíos como para gentiles, es universal, es para todo el mundo. La cruz, la buena noticia del Evangelio, el reino de Dios es para el mundo entero, no solamente para una nación como ocurría en el Antiguo Testamento. También le quiso dar a la Iglesia de Jesucristo una presentación clara e inclusiva de la doctrina de la salvación por la fe, la doctrina de la salvación por fe. Esta premisa de Pablo, la salvación por fe, no por obras, no por ninguna otra acción, sino por fe en la obra de Jesucristo. Por gracia sois salvos por medio de la fe, les había escrito a los Efesios, y ahora esta es la idea que él dejaba en todos los sitios. Por último, escribe por algunos motivos personales también, incluyendo buscar apoyo en oración para él mismo y esperando hallar algún fruto espiritual entre ellos. Es lo que decíamos antes, que él no estaba esperando o no estaba en su mente queriendo escribir el Nuevo Testamento. No era una carta que él estaba haciendo para que quedara en nuestro Nuevo Testamento. Eran cartas personales que él necesitaba pues, para sus asuntos cotidianos, pero en esa naturalidad de lo que él pensaba, pues Dios tenía otros planes aún mayores y preservó todos estos escritos que él mandaba aquí y allá para que nos quedaran hasta nosotros hoy y pudiéramos beneficiarnos de ellos. ¿De acuerdo? Bueno, básicamente entonces sabemos, Pablo en el tercer viaje misionero desde la ciudad de Corinto, cuando está ahí 3 meses, envía esta carta a la iglesia de Roma y ya sabemos entonces por qué lo hace. Estos son los propósitos que él tiene. Ahí tenéis el bosquejo también escrito en el manual para que podáis, si queréis verlo más despacio. El tema entonces, aunque ya hemos avanzado un poquito, ¿cuál es el tema de la carta de Romanos? Es una carta clave, es una carta fundamental, es un fundamento de la doctrina cristiana, sólida, ¿verdad? Es un libro sólido, teológicamente muy sólido, donde cantidad de doctrina se extrae de este libro. El tema principal, como ya hemos dicho, de la epístola de los romanos es la justicia de Dios. ¿Cómo se alcanza la justicia de Dios? La carta trata con detalle este asunto de la justicia que Dios provee para la humanidad pecadora. Este asunto del pecado que la humanidad tiene por consecuencia del pecado original de Adán y de Eva. ¿Cómo tratamos con él? Si ya venimos con esta mancha, por así decirlo, y nos incita a pecar y estamos metidos en este gran problema, ¿tiene solución? ¿Habrá algo que se pueda hacer para poder alcanzar la justicia de Dios? Pablo va a tratar todo eso en detalle en esta carta. Dice que es la única clase de justicia que Dios aprueba. Ninguna otra justicia humana ni ningún otro tipo va a ser suficiente o válida o apta para que Dios pueda tratar ese asunto que la humanidad tiene con el pecado. No hay ninguna otra justicia, ¿verdad? Solamente la justicia que es por la fe en la obra de Jesús. Por gracia sois salvos, porque Dios hay por regalo, es un regalo que Él ha querido por medio de la fe. ¿Sí? Este es el asunto. Pablo quiere, de alguna manera muy profunda, en esta carta, Él lo va a dejar pues bien escrito por activa y por pasiva, bien explicado, teológica y sanamente explicado, que este asunto de la justicia de Dios solamente se alcanza por medio de la fe en Jesucristo. También trata la epístola de la clase de vida que debería caracterizar a los que son creyentes en Cristo, aquellos que han aceptado por fe la obra de Cristo en sus corazones y reciben el Espíritu Santo. ¿Qué tipo de vida se espera que lleven, verdad? ¿Cuáles son las consecuencias de esta fe en un asunto más práctico? Es como que siempre la teoría nos tiene que llevar a una práctica. Si solamente se queda en teoría, no nos sirve para nada. Eso es lo que les pasaba a los fariseos, se sabían la ley al derecho y al revés. Jesús dijo: ellos se sientan en la cátedra de Moisés,
¿verdad? Todo lo que ellos os digan, hacedlo, porque se lo saben muy bien, pero no hagáis lo que ellos hacen, ¿sí? Porque se lo saben, pero no lo ponen en práctica. Entonces eso es lo que ustedes no tienen que hacer, ¿verdad? En eso no les imiten, pero en saberse la ley, sí, son unos campeones, hagan lo que ellos les digan, ¿verdad? Pero no basta con saberse la ley, no basta con decir, yo me leí la Biblia 4 veces y ya me la sé de memoria, pero ¿cómo es tu vida? Es lo mismo que hablábamos con Santiago, ¿verdad? La fe sin obras es muerta, no sirve para nada, son conocimientos intelectuales que no sirven, por así decirlo, de nada. Entonces aquí va a estar enfatizando este asunto también. Cómo se traduce toda esa teología y esa justificación por fe y lidiar con todo eso que está muy bien, que son conceptos teológicos y teóricos muy bonitos. Ahora, en la práctica, ¿qué significan? ¿No? ¿Qué significan en lo práctico? Eso Pablo también lo quiere tratar en esta epístola a los romanos. Dice que es la epístola más doctrinal de Pablo, es como un tratado teológico. ¿Sí? Es como si hubiera tenido que presentar una tesis, si hubiera que presentar una tesis doctoral en alguna universidad de toda la teología paulina, pues ¿qué carta presentaría Pablo? Romanos, sin lugar a dudas. Es su carta más académica, es su carta más teológica, es su carta más profunda. Tiene algunos párrafos que te pones a leerlo y dices, a ver, ¿qué ha dicho Pablo? Voy para atrás otra vez, que no me he enterado. Lees un versículo, ok, pero no sé qué ha dicho, vuelvo para atrás. Y tienes que leer el párrafo o las líneas varias veces hasta que parece que lo entiendo un poco. ¿No? Es como se pone ahí realmente intenso, se pone profundo, se pone teológico. ¿De acuerdo? Así que es eso, es la carta más doctrinal que tenemos, aunque muchas de ellas versan y tratan de lo mismo, pero la más teológica, la más profunda es la carta de Romanos. Por eso también es la más sólida cuando hay que defender de alguna manera, con argumentos, nuestra fe. Pues no vayas a Efesios, no vayas a Gálatas, no vayas a otros libros más prácticos, vamos al libro de Romanos. Y con el libro de Romanos tenemos los argumentos teológicos para poder defender la fe que profesamos. ¿De acuerdo? Por eso es un libro que conviene estudiar, en su día estudiaremos, cuando ya sabéis que después de todo este estudio vamos a ir probablemente, no sé cuándo, pero cuando acabemos este estudio cronológico iremos a lo que es profundizar en los libros, en los distintos libros, y bueno, pues tendremos que llegar a Romanos para poder dar una respuesta sólida a nuestra fe, y la basaremos aquí en este libro. A menudo se estudia este libro junto al libro de Gálatas, porque ambos básicamente tratan de lo mismo, acentúan la doctrina de la redención y de la justificación por fe en este contexto de la justicia de Dios. Pero Gálatas es como la versión simplificada, es la versión sencilla de Pablo, ¿no? A ver si hubiera que estudiarlo, bueno, estudiamos Gálatas primero, más o menos con eso lo entendemos mejor, nos familiarizamos y luego ya nos pasamos a Romanos y ahí profundizamos, ¿verdad?, en lo mismo que se ha dicho en Gálatas, pero de una manera más sólida, más sana, más profunda, más sustanciosa, ¿de acuerdo? La enseñanza de Pablo se oponía enérgicamente a la enseñanza de los judaizantes, que eran estos judíos que se habían convertido al cristianismo, pero que les costaba soltar esos lazos de tradición judía, de la ley, de legalismo, de tantas cosas que habían tenido que cumplir durante tantos años. Les costaba así como decir, pues ya, ahora no hay que hacer nada de eso que llevamos haciendo tantos años. Es lo mismo que le pasó a Pedro, y el mismo Jesús tuvo que tratar con él, con este lienzo cuando le apareció, y Pedro, mata y come. No, Señor, nada, era un lienzo con diferentes animales ahí que estaban prohibidos para el Antiguo Testamento comerlos, y Jesús le dice, mata y come, y él dice, no, esos animales no, nada inmundo ha entrado en mi boca, nunca, ¿verdad? Entonces Jesús le tiene que decir, Pedro, a lo que yo he santificado no llames tú inmundo, ¿sí? Se te está olvidando la obra de la cruz, que ha cambiado todas las cosas, y gracias que Pedro ante eso reacciona y él puede dar el salto de soltar todas estas reglas y rituales que durante años fielmente se habían encargado de cumplir y de llevar a rajatabla. Pero había muchas personas que no tuvieron esa experiencia de Pedro, de este lienzo y de esta voz de Dios hablando con él y diciéndole, Pedro, los tiempos han cambiado, y se convertían al cristianismo, pero les costaba soltar todas esas tradiciones que durante tanto tiempo habían hecho. Entonces, no, a ver, estos judíos que vienen, venga, vale, les aceptamos, pero no, que se circunciden y que cumplan la ley como nosotros y que hagan esto. Y ese era el tira y afloja que en el concilio de Jerusalén Pablo tuvo que arreglar y decir, no les impongamos a los gentiles ninguna otra cosa, nada más que 2 o 3 cositas, pero esto es por fe. Somos justificados delante de Dios de nuestra condición pecadora por fe. No por cumplir normas, ni por comer o no comer cosas, ni por guardar fiestas, ni por...
Eso fue antes. En Jesús ahora por fe. Somos justos, somos justificados delante de Dios. Nada más. ¿De acuerdo? Pero a estos judaizantes les estaba todavía costando el poder vivir de esta manera y por eso tenían todavía este conflicto. Así que Pablo se opone a esta enseñanza de los judaizantes y le dice que no tienen ni que circuncidarse ni que guardar la ley de Moisés, todos estos gentiles que estaban viniendo al conocimiento de la verdad y de la fe en Jesucristo. Hay más referencias al Antiguo Testamento en este libro de Romanos que en todas las demás epístolas juntas de Romanos. Aquí como que documenta mucho lo que Pablo está diciendo. Quizá en Gálatas lo decía, aquí lo dice, lo expande y lo argumenta, ¿de acuerdo? De otra manera. En esta epístola hay no menos de 219 palabras que no se encuentran en otras epístolas de Pablo y 94 que no pueden encontrarse en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Aquí empieza a usar términos teológicos, empieza a usar ideas muy profundas, ¿de acuerdo? Para desarrollar toda su fe. Recuerden que Pablo era una persona muy preparada, ¿de acuerdo? Él no es que fuera más que nadie por estar preparado, porque la preparación académica no nos hace ser mejores ni más que nadie. Dios usó tanto a personas preparadas como a personas no preparadas. Lo vemos desde los profetas del Antiguo Testamento. Había algunos muy preparados como Isaías que fueron delante de reyes y pusieron sus oráculos delante de reyes, y otros que eran campesinos, ¿verdad? Y Dios los usó igual a unos y a otros. Y en esto pasó igual, usó pescadores y usó a Pablo. Y todos somos válidos y todos tenemos un lugar donde poder influenciar para el reino de Dios a las personas en ese entorno que Dios nos da. Y nadie es más que nadie porque tenga más preparación o menos, o haya podido estudiar o no haya podido, o tenga un poder adquisitivo mayor o menor. Eso da igual. Dios nos usa a todos donde estamos, como somos, así como llegamos a Él. Esa es otra de las bendiciones del Evangelio. Pero sí, en este caso Pablo era una persona muy preparada, que se tenía estudios y se había formado muy bien, y pues Dios usó eso, y Él le permitió escribir este tipo de cartas, como la carta a los romanos, que es un tratado, como digo, teológico, que fue base para la reforma protestante, por ejemplo, ¿verdad? La reforma, el justo por la fe vivirá. Esos son versículos sacados de Romanos. Lutero se apoyó mucho, fue leyendo este libro de Romanos que Lutero se da cuenta, caray, pero si somos justificados así por la fe, ¿por qué estamos aquí nosotros haciendo tantas cosas como nos hacen hacer? ¿Pero cómo es posible? Y empezó a indagar en la palabra de Dios y fue el libro de Romanos el que le abrió los ojos para empezar toda la reforma, imagínate, protestante, ¿no? De nuestros días. Hoy estamos aquí porque Lutero descubrió el libro de Romanos, que en este tercer viaje misionero él decidió escribir a esta iglesia de Roma, probablemente sin pensar en nada de esto, pero estas son las consecuencias que hubo. Qué bonito, ¿no? Qué bonito es ver la mano de Dios, cómo ha guiado los tiempos, cómo está guiando los acontecimientos del mundo y de las personas. Hay tres divisiones principales en esta epístola. Tiene 16 capítulos el libro y tiene 3 secciones. Digamos que los 8 primeros capítulos son como toda esta parte doctrinal, la parte, digamos, teórica, donde está toda la doctrina de Pablo, los 8 primeros capítulos. Ahí es donde Pablo pone y desarrolla toda su defensa, sus argumentos teológicos de por qué la justificación delante de Dios es solamente por fe. Eso lo explica en los 8 primeros capítulos. Luego están del capítulo del 9 al 11, que son, dice, dispensacionales. Luego vamos a explicar qué es. Y luego están los capítulos del 12 al 16, que digamos que son la parte práctica. Yo les decía antes que Pablo escribe la teoría, pero luego dice también cómo deberíamos vivir ahora que sabemos esta teoría. Bueno, pues eso es lo que significa doctrinales y prácticos, ¿de acuerdo? Si quitáramos del libro de Romanos los capítulos 9, 10 y 11, ¿sí? Así, estos 3 capítulos fuera, los apartamos de aquí, tendría toda una unidad de pensamiento lógica y podríamos sin ningún problema pasar del último versículo del capítulo 8 al primero del capítulo 12 y nos parecería que no ha pasado nada. ¿Sí? Es como si hubieran metido ahí en medio de una parte y de otra, le hubieran metido esos 3 capítulos que dice que son dispensacionales, que son como un paréntesis en la epístola, explicando el propósito incambiable de Dios respecto a Israel. Esto es como un anexo, por así decirlo, que Pablo mete aquí, sobre el aspecto de cómo Dios ve a Israel, cómo eso no va a cambiar. El tema de estos capítulos no se debe confundir con la enseñanza del resto del libro. Digo, es como si fuera un apéndice, que en vez de meterlo al final, lo han metido ahí en medio. Entre la parte doctrinal y la parte práctica, ¡pum!, le metieron ese apéndice explicando el plan de Dios para Israel. Pero entonces, si lo quitamos de ahí, la carta seguiría siendo doctrinal y práctica y no parece como si no se hubiera alterado nada, ¿vale? Eso es un poco la estructura que ese libro tiene.
Eso es lo que decía, ya lo hemos comentado. Primero viene el fundamento y después viene la exhortación basada en la doctrina de la entrega. Primero la salvación y luego la práctica. Muy bien, pues sin entrar más, porque entrar a valorar los versículos es, pues eso, discusiones largas y tendidas y podríamos estar un año entero viendo el libro de Romanos. No lo vamos a hacer, porque como venimos haciendo, solamente estamos viendo, no queremos perder de vista lo que es la cronología, ¿no? Y un poquito tener a vista de pájaro cómo es el libro de Hechos y qué ha ocurrido, lo más importante ahí, y cómo todo tiene un hilo y una historia y una línea cronológica en el tiempo que nosotros estamos intentando seguir. Muy bien, pues entonces, como he dicho, vamos a continuar. Esta es la última carta que Pablo escribe en su tercer viaje misionero. ¿Y qué ocurre ahora cuando Pablo, después de terminar este viaje, regresa a Jerusalén? Vamos entonces a ver al libro de Hechos otra vez, que es donde está siendo nuestro libro guía, capítulo 21, y del capítulo 21 al 28. Bueno, en el versículo 17 del capítulo 21 de Hechos, pues ahí nos dice, cuando llegamos a Jerusalén, ¿verdad? Esto es al terminar el tercer viaje misionero, él dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Imagínense los hermanos de Jerusalén, ¿cuánto tiempo hace que no veían a Pablo? Más de 4 años que había durado el viaje, ¿de acuerdo? Ahora vuelve a Jerusalén con ellos y le están esperando y le reciben con gran gozo. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos, ¿verdad? Los primeros que hacen se reúnen con el liderazgo de Jerusalén y les da reporte de todo lo que hizo en ese tiempo, etcétera, etcétera, les pone al día. Y bueno, y continúa entonces diciendo qué es lo que pasa con Pablo después de este tercer viaje misionero. En este viaje le habían profetizado cosas no muy halagüeñas. Le habían dicho, Pablo, el Espíritu Santo por todos los lados nos da testimonio de que te esperan prisiones cuando llegues a Jerusalén. Y él decía, ya lo sé, pero tengo que ir, ¿verdad? Él sabía que no iba, que a la vuelta a Jerusalén no le esperaban cosas buenas, pero Dios le había dicho que era su plan y que él estaba con él y que ánimo. Entonces a él no le importaba, él no cambió de plan. Dice, no, pues no voy a Jerusalén, me quedo aquí más a gustito, aunque sea discutiendo con los corintios y arreglando sus problemas. Mejor eso que no sufrir cárceles y cosas malas, ¿verdad? En lo personal. Pablo no era así, Pablo no estaba pensando en él mismo, su vida ya no contaba. Lo que contaba era la obra de Dios, lo que contaba era servir al Señor con todo su corazón y obedecerle, que es lo mismo que en lo que estamos tú y yo hoy también, ¿verdad? Deberíamos tener esa misma actitud. Nuestra vida ya, ¿qué más da? No estamos aquí para nosotros, estamos para Él y para lo que su obra necesite, ¿sí? Así que Él va a volver a Jerusalén, pero dice entonces, cuando al fin... ¿va a pasar eso? Cuando al fin llegaron a su destino y antes de que Pablo y sus compañeros llevaran ni una semana en Jerusalén, algunos judíos de Asia alegaron que Pablo había socavado la ley de Moisés con sus enseñanzas y que contaminaba el templo, llevando allí a personas gentiles que no tenían acceso, ¿verdad? No podían estar en el templo. Bueno, pues estas personas, algunos judíos, los mismos que le habían perseguido por todos los sitios, ahora dice judíos de Asia, no sabemos si ahí de qué región, pero de las zonas que él había recorrido en sus viajes misioneros, ahora ellos habían llegado allí hasta Jerusalén, donde él estaba, para seguir metiendo en problemas a Pablo. Así que le empiezan a acusar. Le dicen, este hombre es el que anda aquí metiendo a gente gentil en el templo y está socavando a las enseñanzas de Moisés, y le empiezan nada más llegar, una semana, y ya estaban los problemas que él sabía que le iban a llegar. No se hicieron esperar. Surge un disturbio, dice, dentro de los atrios del templo, y un tribuno romano impidió que a Pablo lo lincharan. ¿Sí? O sea, ahí estaba la cosa, no se andaban con chiquitas, iban a por él. Entonces ahí le ven y le sacan del apuro, básicamente como que los romanos tienen que intervenir y se le llevan de allí. ¿Qué va a ocurrir entonces ahora? Pablo está más de 2 años en esta, no en Jerusalén, Cesarea, en toda esta zona de Jerusalén. Él está ahora 2 años en prisiones, encarcelado, por estas disputas, por cosas que no ha hecho, por mentiras y calumnias que le han dicho que ha hecho y que ha dicho, sin tener nada que ver, siendo falso, todas estas acusaciones que le hacen. El caso es que él se ve encerrado y que pasa un mes y otro mes y otro mes. Imagínense él en su corazón, yo imagino, ¿no? ¿Cómo estaría Pablo? ¿Quién pensaría Pablo ahí? Encerrado, sin poder hacer nada. ¿Cómo estarán los de Tesalónica? ¿Cómo estarán los corintios? ¿Cómo les irá? ¿Cómo le irá a los gálatas? ¿Verdad? Estaría
ya en su corazón, en su mente estaba preocupado con todos esos, y él encerrado. Y a lo mejor le llegaban noticias, oye, que pasa tal cosa, y yo aquí encerrado, y yo aquí encerrado, y un mes, y otro mes, y otro mes, y un año, y año y medio, y 2 años. Él pasa después de estos viajes misioneros, después de ser perseguido y después de pasarlo mal por ahí, cuando vuelve, todavía lo sigue pasando mal. Se encuentra con todo esto. Dice entonces que experimenta una serie de juicios en Jerusalén y en Cesarea ante el Sanedrín, que era la corte judía, y también ante el procurador romano Félix y su sucesor Festo, y también ante el rey Agripa y su esposa Berenice. Todo esto lo vemos, ahí tienen las citas, en esos capítulos de Hechos donde se nos cuenta todo esto que le está pasando al apóstol Pablo en su tierra, ahora en Jerusalén. Sin embargo, entonces el apóstol ejerce su derecho como ciudadano romano a apelar al César y al final lo envían a Roma para el juicio. Pablo estaba cansado. Pablo, como les decía antes, llevaba 2 años teniendo que lidiar con estos asuntos tribunales, defenderse, acusaciones falsas y sin poder hacer nada. Entonces él está cansado, dice, yo no estoy aquí perdiendo mi tiempo, no puedo ayudar a nadie, no hago aquí tampoco, yo no hago nada, y además que es falso lo que me están diciendo. Él quiere salir de esta situación y entonces para eso apela a ver a Roma, como ciudadano, al César, en Roma. Como él era ciudadano romano podía hacerlo, así que lo que hace es decir, mira, para librarme de esto, como aquí no se me resuelve, ya he tenido un juicio con los judíos, he tenido un juicio con el procurador, he tenido un juicio hasta con el rey, o sea, le he contado ya a todo el mundo lo que me ha pasado sinceramente. Él cuenta ahí su conversión yendo a Damasco, abre su corazón con todo, le dice, yo no he hecho nada de lo que me acusan, que me lo demuestren. Pero bueno, la burocracia tarda y tarda y tarda, y Pablo dice, ya, suficiente, no voy a seguir así toda mi vida, quiero ver al César. Quiero ver al César. De hecho, en su última comparecencia, el que le estaba juzgando le dice, Pablo, qué pena que hayas apelado al César, porque yo no veo en ti nada de que acusarte. Si no hubieras apelado al César, yo te dejaría libre ahora mismo. Pero como has apelado al César, ya no te puedo soltar. Pablo dice, no me importa. Pues voy a ver a César y si lo he apelado y para allá voy. Así que lo que va a ocurrir entonces ahora es que Pablo, después de estar su viaje misionero, tercer viaje misionero, vuelve a Jerusalén, 2 años encerrado, sufriendo juicios y demás, y ahora lo que va a hacer es otro viaje a Roma, ¿sí? A ver al César. Ya no es un viaje misionero, pero es un viaje para defensa, por así decirlo, para ver si se libra de las prisiones y puede continuar con la obra que sin duda tenía en su corazón, ¿no? De extender el reino de Dios. Así que se embarca en este viaje hacia Roma, y estos ya son los últimos capítulos del libro de Hechos. Con este incidente básicamente el libro de Hechos es que termina. Dice que tiene un largo viaje y peligroso, en el cual no está libre, no es un viaje placentero, ¿verdad? No le meten en un barquito aquí en el Fred Olsen y se duerme, o en el Armas y llega allí a Roma y qué bien lo he pasado, y me andas que comer y he dormido. No, tiene que pasar un naufragio y todo, ¿verdad? Ir hasta en el viaje el pobre Pablo, para colmo de males, después de estar 2 años encerrado, ahora en el viaje sufre un naufragio, ¿verdad? Y bueno, pero él ahí como campeón siempre luchando y Dios defendiéndole. Es en la isla de Malta donde realmente ocurre esto, este naufragio, y llegan a la orilla, y ahí es donde recuerdan que al llegar a la orilla hasta le pica una serpiente, se le queda enganchada de la mano, y los lugareños, este hombre va a morir ya, le ha picado una... Ellos conocerían sus animales, ¿verdad? En su entorno. Le ven que le pica la serpiente y estaban esperando que se muriera ahí en cualquier momento, porque sería una picadora peligrosa, y Pablo ahí se la sacude en el fuego, al siguiente, ¿qué más? ¿Qué hay que hacer? Él no tenía miedo, no le pasa nada, los otros se le quedan así, como puede ser que este hombre siga vivo después de... Bueno, pues Dios estaba con él. En el barco mismamente él pudo hablar a todo no vamos a entrar en detalle, pero en el barco él pudo también hablar a toda la tripulación y dar la palabra de Dios, de lo que Dios le había dicho, etcétera, etcétera. El caso es que, así como termina el libro de Hechos de los romanos, de los apóstoles, con este capítulo 28, donde nos cuenta todo este viaje que Pablo está haciendo a Roma por haber apelado a ver al César. Tenemos ahí un poco entonces el mapita también. Igual, aquí hemos dicho todo, Jerusalén y Cesarea, donde han estado después de volver de viaje misionero, pues en estas zonas es donde él está encerrado 2 años, y ahora cuando emprende el viaje, pues lo hace siguiendo estos puntos, ¿de acuerdo? Aquí en la isla de Malta, donde tiene el naufragio, ya ven que está ya cerca de su destino. Aquí es donde el Hechos 28 nos está hablando de este naufragio que sufre Pablo, y luego pasa aquí hacia Sicilia, y sube hasta llegar al punto final donde él quería llegar, a esta ciudad de 4 millones de habitantes que habíamos hablado antes,
a la cual Pablo quería ir. Recuerdan que les había dicho en la carta que había querido ir a verles muchas veces, pero no había podido, por eso les había escrito la carta. Quizá Pablo pensó, si apelo a ver a César en Roma, ya que estoy ahí, pues voy a ver a la iglesia. Es una buena ocasión, ¿verdad? Aprovecho bien el tiempo. Así que ese es el viaje que Pablo va a hacer a Roma, y ahí es donde lo deja el libro de los Hechos. El libro de los Hechos nos deja ahí con Pablo dirigiéndose a Roma, y no nos vuelve a decir nada no nos cuenta nada más de él. Ahora, que no nos cuente nada de él no significa que su vida obviamente no continúe y que todavía tenga unos años más por delante. Entonces vamos a ver un poco qué le ocurre a Pablo después de ir a Roma. Llega a ver han apelado a César. La idea de apelar a César obviamente es para que le quite los cargos de los que le están acusando. Él quiere defenderse delante del César para que el César o le juzgue, o le encarcele, o le deje libre. Entonces él lo que quiere obviamente es que le juzguen de lo que le han acusado en Jerusalén y en Cesarea. Así que él va para allá, y lo que hace primeramente es que pues le encarcelan al llegar a Roma. Obviamente va como prisionero, va a que le juzguen. Es un prisionero. Entonces le llevan allí a Roma y le van a tener 2 años encarcelado, pero no es un encarcelamiento de cárcel, vaya, es un arresto domiciliario que lo llaman. Él va a pasar 2 años en Roma hasta que el César puede verle y puede darle su juicio o audición, o como se diga. Él va a estar 2 años en una casa, por así decirlo, vigilado. ¿Sí? No está en una cárcel, no está con cepos, no está con grilletes. Está en una casa que se llamaba arresto domiciliario. Está en una casa, en un domicilio, puede recibir visitas, la gente podía ir a verle, podían pasar y hola Pablo, que mira, que no, pasa, ven, siéntate, y podía hablar con la gente, o sea, estaba más o menos bien, obviamente privado de libertad, no podía viajar, no podía hacer muchas cosas, pero tampoco estaba en una cárcel, ¿de acuerdo? Así que va a estar, después de haber estado 2 años en Jerusalén, ahora va a estar otros 2 años, de alguna manera, pues ahí limitado por este arresto domiciliario. Pero como digo, él no va a perder su tiempo, era un hombre muy activo, y dice que las denominadas cartas de la prisión, que son cartas que no hemos visto todavía, pertenecen a este periodo de 2 años en el que Pablo está ahí en Roma, y estas cartas son Efesios, que probablemente es una circular que mandó a todas las iglesias de Asia, la carta a los Colosenses y la carta a Filemón, que es una carta personal para un esclavo que había huido, ¿verdad? Ya lo veremos cuando llegue esa carta. Y también Filipenses. Todas esas cartas Pablo las escribe en este tiempo, en estos 2 años que está ahí arrestado, tranquilito en la casa, pues él empieza a escribir estas cartas que ahora son parte de nuestro Nuevo Testamento. Sin embargo, dice, parece indiscutible, ya no lo cuenta Hechos, a partir de aquí, de este viaje, a partir del mapa, esto ya no lo sabemos por Hechos, lo sabemos por versículos sueltos que hay en estas otras cartas a las que Pablo ha escrito, o por libros históricos. Se sabe entonces que Pablo lo liberaron, ¿verdad? Lo liberaron del custodio, como se esperaba, y reanudó sus viajes. O sea, realmente el César, cuando escuchó su caso, dijo, no, hombre, no tiene sentido, venga, eres libre. Entonces, después de 2 años, Pablo es otra vez libre. Y se cree que entonces ahí, de nuevo, se dispuso a hacer viajes, ¿de acuerdo? Después de estar esos 2 años ahí en arresto domiciliario, escribió unas cartas y después se dedicó otra vez a viajar. Quizá ya no en plan viajes misioneros así largos como había hecho antes, pero sí viajes cortos, puntuales, con distintos propósitos. Vamos a ver cuáles son. En esta oportunidad, por ejemplo, visitó Creta. En uno de los viajes que hizo fue visitar Creta y allí dejó a Tito, por ejemplo, un colaborador suyo, le dejó al cargo de la iglesia ahí en Creta, ¿verdad? Para que él se encargara de esa iglesia, y luego le escribiría una carta más adelante. Pero de momento, desde aquí, hizo un viaje, le acompañó y le dejó allí como responsable de la iglesia en Creta. Poco después le escribió la carta, como digo, a Tito para recordarle sus deberes, de lo que tenía que hacer allí. A continuación, Pablo fue a Éfeso, hacia ese lugar donde había alquilado la escuela de Tirano. Recuerdan que había estado ahí 3 años y había sido un ministerio tremendo. Volvió a visitar a Éfeso. Recuerdan que cuando había hecho la vuelta al viaje misionero los había mandado llamar a los ancianos de Éfeso para que bajaran a Mileto, se encontraran con él y ahí se despidieron porque no sabían si le volverían a ver y lloraron. Bueno, pues se cree que después volvió a ir a Éfeso. No sé si vería a estas personas o no, imagino que si los vio pues estarían súper contentos. Entonces fue ahí a Éfeso y ahí es donde dejó a Timoteo. O sea, fue como colocando en toda la obra que él había empezado en un lugar y otro, después fue colocando como personas encargadas para llevar esas obras que él había fundado en los primeros viajes misioneros.
Así que en Éfeso dejó a Timoteo, y obviamente después también le escribió cartas a Timoteo para decirle pues, asuntos de la iglesia, cómo tratarlos, cómo no tratarlos, etc. En su primera carta a Timoteo, por ejemplo, le da instrucciones de la iglesia de cómo enfrentar a los falsos maestros. Anda que no tenía experiencia Pablo de cómo enfrentarlos, ¿no? Se había pasado su vida enfrentándolos. Ahora le iba a instruir: mira, Timoteo, cuando vengan y te digan esto, diles aquello, no tengas miedo de esto, te van a decir aquello. Él era una autoridad en eso, así que él le iba a pasar esa autoridad a Timoteo también. También cómo dirigir la adoración o el servicio público, cómo seleccionar líderes para la iglesia, ya son cosas muy prácticas. Cómo ejercer su ministerio y cómo comportarse como un hombre de Dios. Todo eso Pablo se lo escribe a Timoteo, que le había dejado al cargo de la iglesia en Éfeso. Después de esto, Pablo quizás viajó hasta Colosas también, se nos dice en Filemón 22. A Macedonia, también se nos dice esto en 1 de Timoteo. Y por toda Grecia, hasta Nicópolis, lo vemos en Tito. La capital de Epiro, en el Adriático. Es probable que de aquí intentaran navegar a España cuando terminó el invierno, ¿verdad? Esto ya son un poco por lo que decía antes. Suponen, creen, ¿no? Ya no hay nada cierto de esto, concretamente de esto de España, pero creen que ya de ahí pues quiso ir, y así fue, si no fue, no se llega a estar claro. Pero bueno, básicamente esto es lo que ocurre con Pablo, que no se nos cuenta en el libro de Hechos. El libro de Hechos ha terminado en este naufragio que sufre de camino a Roma, pero ahí termina el cuento. Ahí básicamente Lucas dice, pues hasta aquí, con esto tienen material suficiente para que vean que esto de Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último de la tierra realmente se ha cumplido, ¿verdad? Pablo va hasta Roma y seguro que va a predicar allí, así que misión cumplida. Pero bueno, como digo, pues Pablo, después de esto, cronológicamente, en el tiempo, pues hace eso, ¿verdad? Está 2 años allí arrestado, después le sueltan, hace varios viajes y va dejando a Timoteo, a Tito, a uno y a otro en diferentes lugares. Y obviamente sigue fortaleciendo a las iglesias, sigue atendiendo la obra de Dios. ¿De acuerdo? ¿Todo claro? ¿Sí? El libro de Hechos, las cartas que hay durante el libro de los Hechos, todas las cartas que Pablo escribe. Entonces vamos a ver una carta que sería la siguiente ahora, que según el tiempo correspondería, que no es de Pablo, no es una carta de Pablo, pero es la carta de Judas, ¿de acuerdo? Ya con esta vamos a terminar entonces esta sección de material que tenemos, y como digo, ya para la vuelta, después de este tiempo de descanso, pues seguiremos con las demás epístolas. Recuerden que su página 29 tienen la cronología de todas las cartas de Pablo. Si van ahí, pues van a ver que está insertada la carta de Judas. ¿Cuál es el tema de esta carta? Judas, claro, no es Judas Iscariote, ¿verdad? No estamos pensando en el que traicionó a Jesús, ese no tiene una carta en nuestra Biblia, es otro Judas. Pero el tema de esta carta de Judas es una carta muy cortita. Si les digo ahora, vayan a la Biblia, busquen el libro de Judas, si no van con el índice probablemente van a estar para atrás y para adelante, porque es una carta bien cortita, ¿verdad? Tiene ahí, nada, unos cuantos versículos nada más. Entonces a veces cuesta encontrarla. Uy, ya me la pasé, me la he vuelto a pasar, a ver dónde la encuentro. Bueno, Judas, el tema es contender por la fe en los últimos días, ¿verdad? Si este era el tema para ellos, imagínense para nosotros qué valiosa es esta carta hoy. Contender por la fe en los últimos días. Si ellos estaban creídos que estaban en los últimos días, imagínense nosotros. Esta carta está dirigida ¿a quién? A los cristianos en general, ¿verdad? A todos los cristianos. Por eso forma parte de las epístolas conocidas como epístolas generales, ¿de acuerdo? Por eso se llaman así, porque están escritas para todo el público, por así decirlo, en general, para todos los cristianos en todos los lugares. No es para una iglesia concreta, específica, o una persona específica, es para en general todos los cristianos. ¿Quién escribe el libro? Lo escribe Judas, como he dicho antes, no Judas Iscariote, sino Judas, el hermano de Santiago y medio hermano de Jesús. ¿Recuerdan cuando hablamos de la carta de Santiago? Que decíamos que era Santiago el hermano de Jesús, que no había creído en él primero, pero luego llegó a ser columna de la iglesia y todo. Bueno, pues este era otro de esos medio hermanos de Jesús. Por lo tanto, si era hermano de Jesús, era hermano de Santiago también. Lo dice en el primer versículo: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, que era o de Santiago, ¿verdad? Que es el mismo que escribió su carta y que era el Santiago, que era hermano de Jesús. La fecha, pues no hay una fecha exacta, es difícil dar la fecha de esta carta. También hay diferentes teorías y opiniones para cuándo exactamente se escribe. Como digo, al final, cuándo se escribe no es tampoco tan importante, sino uno más o menos por tener una idea cronológica, pero lejos de eso, cuando vamos a estudiar el contenido no nos importa en qué año se escribiera. Pero bueno,
Algunos estudiosos creen que se escribió aproximadamente en el año 60 después de Cristo, así que ahí es donde yo la he insertado. ¿Con qué propósito se escribe? Cuando llegaron las noticias de que falsos maestros se habían infiltrado entre aquellos a los que escribía, Judas escribe esta enérgica carta para resistirles y quitarles también del medio, por así decirlo. Ahí tienen un bosquejito de la carta. Como ven, no hay capítulos, es solamente tiene un solo capítulo, ¿verdad? Solo Judas 23, es el versículo 23, no hay capítulos, solamente 25 versículos tiene nada más. Es una carta breve, como decimos, pero una de las más serias de toda la palabra de Dios, ¿verdad? Porque sea pequeñita no significa que no tenga impacto ni poder, ni que no vaya en serio, porque es una regañada pero fuerte, ¿verdad? Es pequeñita pero contundente. Es una carta breve pero de las más serias, como decimos. Judas iba a escribir una carta, dice, acerca de la cuestión de la salvación que tenemos en común. Ese es el versículo 3. Le dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Eso es de lo que él tenía intención de hablar, la común salvación que tenemos. Pero dice que cambia de propósito cuando recibe algunas de estas noticias perturbadoras de que los falsos maestros se habían inmiscuido, se habían metido ahí y estaban queriendo apartar de la fe a los cristianos. Así que les escribe para animarles a que peleen, a que contiendan, a que luchen por la fe. ¿De acuerdo? Me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Así que yo quería hablar de, mira, esta es la fe que nos une, cuando se enteró de eso, digo, ahora miren, lo que les escribo es para decirles, peleen, luchen, no pierdan, no se dejen mover de la posición en la que están. Judas se parece mucho en contenido a la segunda carta o epístola de Pedro. En contenido son muy parecidas. Salvo que el apartamiento de la verdad, por así decirlo, el apartarse de la verdad, que es lo que se conoce como apostasía, esa palabra que aparece a veces en la Biblia, que es apostasía, ¿qué es eso? Bueno, apostasía es apartarse de la verdad, ¿verdad? Eso es apostatar, o ser un apóstata, o la apostasía. Pedro lo veía como algo futuro, ¿de acuerdo? Entonces Judas no lo ve como algo tan futuro, sino lo ve como algo que ya comienza. Judas está viendo que esto de la apostasía, que Pedro lo había interpretado como algo que en el futuro va a pasar, Judas dice, esto está pasando ya. Hay gente que se está apartando y estos falsos maestros están dando un mensaje distinto, se están apartando de la fe, están siendo apóstatas, están siendo herejes, y entonces él dice, esto de la apostasía no es para tan lejos, está ocurriendo ya. En el año 60 estamos sufriendo ya la apostasía. Así que Judas lo que quiere es escribir para contrarrestar esta apostasía que ya comenzaba, según él, a tener lugar en ese tiempo. Así como hicieran ya Pablo y Juan, el apóstol Pablo y el apóstol Juan, Judas tiene que denunciar con palabras fuertes a estos maestros apóstatas y sus herejías, ¿verdad? Y les da palabras pues muy duras, les habla de manchas en vuestros ágapes, les dice, sois nubes sin agua, sois árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, sois fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. ¿Sí? Judas no se anda con chiquitas. Imagínate, yo lo comparo como quizá, ¿no? Como tú has estado cuidando una cosa con mucho. Imagínate un bebé que tú lo has estado nutriendo y cuidando y encaminando, o un arbolito, yo no sé, cualquier cosa que venga a tu mente, un arbolito que tú le has plantado, le has abonado, le has regado, le has visto crecer y está empezando como a arraigarse y a echar, y llega alguien y de repente él te empieza a tronchar las ramas, o te empieza, ¿verdad? O yo no sé, Jorge, tú que sabes de todas estas cosas, o a tus animalitos que los cuidas con tanto cariño, que ves que viene alguien y se empieza a dar mal pienso, o les empieza a echar, ¿verdad? Como, hey, están estos, me van a hacer daño a estos. Judas tenía esa sensación, no puede ser que estas personas que están creciendo en el Señor, que están empezando a su caminar, vengan estas personas y estropeen la obra de Dios en las vidas de ellos, y les quieran apartar, y quieran torcer sus caminos, y les quieran hacer apartarse de la verdad a ellos también. Así que él se enoja, por así decirlo, de una manera santa, ¿verdad? Y cuando pasa eso, es que cuando uno ve el diablo detrás de todas estas cosas, ¿verdad? Y es un enojo santo, es como Jesús en el templo, cuando fuera de aquí, ¿no? Están convirtiendo de la casa de mi padre, que es una casa de oración, están haciendo una cueva de ladrones, y es como ese coraje santo por las cosas de Dios, que a Dios digo que a veces nos falta, ¿no? O que no deberíamos de perder al menos, o si no hemos perdido, recuperarlo. Si se meten conmigo, que se metan conmigo, pero que no se metan con la obra de Dios.
¿sí? Que no se metan con estos pequeños. Jesús tiene palabras muy duras para aquellos que hacen tropezar a algunos de estos mis pequeños. ¿Qué dice? Más le valdría atarse una piedra de cuna de molino y echar al agua, ¿verdad? Al fondo del mar. Cuidado como van a tropezar a estos pequeños. Y Judas está teniendo esta misma sensación. No es posible que esta gente venga ahora y venga a querer apartar a estas personas de la verdad y a estropear sus caminos. Y les empieza a dar toda esta palabra, estas metáforas y un poco a reprender esa obra y a confrontar a estas personas con sus hechos. Y bueno, aunque es corta, como digo, es intensa, termina con una de las doxologías más sublimes de todo el Nuevo Testamento, en los últimos 2 versículos. Una doxología, doxa es exaltar, es la palabra para griega, doxa es como alabanza, es como exaltación. Entonces, doxología es esto, una exaltación. Suelen todas las cartas al final suelen terminar, igual que empiezan con un saludo, suelen terminar con una doxología, como una alabanza, como un aleluya, por así decirlo, pero más currado, ¿no? Entonces aquí es una de las más bonitas que hay en todas las cartas, es la del libro de Judas. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Es como cuando una orquesta está terminando, ¿no? Que se termina con una y termina ahí arriba, ¿no? Estas son las doxologías. Entonces esta es una de las más... hay otras más cortitas, pero esta es una de las más amplias y más bonitas también que se encuentran en la Biblia. Bueno, pues hasta aquí llega lo que teníamos que cubrir. Creo que estamos en tiempo. Pues lo vamos a dejar aquí. Como he dicho, vamos a continuar entonces la siguiente vez que lo veamos, pues dando seguimiento al resto de las cartas, que si ya quieren adelantar cuáles van a ser, pues en la hoja de la página 29 tienen cuáles serán los siguientes libros que vamos a ver. Concretamente Filemón es el siguiente libro que nos toca ver, después Colosenses. Bueno, ahí van teniendo las demás cartas que, como digo, pueden ser de Pablo o de otras personas, pero las vamos a ir viendo según el tiempo o el año en el que se fueron escribiendo. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a terminar con una oración, si les parece, y